Hola a todas y todos quienes nos están viendo en esta oportunidad, parte del ciclo que ya hemos iniciado, donde hemos estado con profesionales de España, de Brasil, entre otros, de Chile, y en esta ocasión, en este ciclo de conversaciones, entrevistas en relación al tema de la marihuana y otras drogas, nos acompaña Ombreta Garavaglia. Ombreta es la encargada de comunicaciones de Dianova Italia. Ella es programadora informática que ha derivado en el área, en el tercer sector, ¿no es cierto? Y es operadora de comunidades terapéuticas. Ombreta, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, por tu tiempo y disposición. Acá estamos grabando a las 10 de la hora Chile, 15 horas de la tarde en Italia. Bienvenida, Ombreta, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, gracias Marco por la oportunidad. Ok, Gracias. bueno, vamos efectivamente a ir a las preguntas, ¿no?, que nos convocan para seguir con este ciclo que mencionábamos. Y la primera pregunta, Ombreta, tiene que ver con, de acuerdo a las cifras, las estadísticas, los datos que tienen ustedes respecto de Italia en particular, ¿cuál ha sido la evolución del consumo en los últimos años y su tendencia, tanto de la marihuana como otras drogas lícitas o ilícitas en Italia? Vale, intentaré darte algunas informaciones más regulamiento, ¿no? De más dependencia y del consumo de droga lícita e ilícita en Italia. Digamos que un esquema de los consumos es un poco difícil de proporcionar, ¿no? Porque las relaciones que son proporcionadas por el gobierno italiano, porque cada año viene redactada una relación al Parlamento sobre las drogas y la tendencia de consumos en nuestro país, en Italia, no dan un número específico de consumidores. Es muy difícil tener un dato de consumos de drogas ilícitas. Es más fácil en el alcohol porque es algo que se vende y que tiene, digamos, un mercado libre. Sobre la sustancia es un poco más difícil. Digamos, pero que por hacernos una idea, en la relación al Parlamento de 2020, que es la última que se relacionó, los datos nos dicen que Italia, que la sustancia mueven actividades económicas por 16 millardos de euros en nuestro país, en Italia. Ya. Bien. Y para darnos una idea de la sustancia que más mueve en este mercado, el 40% de este mercado está movido por los consumos derivados de la cannabis y el 32% del utilizo de... Y entonces son el 70 y pico por ciento, el 71% del mercado se mueve tra dos sustancias, cocaína y cannabis en Italia, el mercado ilegal de la sustancia. Los datos europeos nos dicen que Italia es entre los primeros consumidores de sustancia en Europa, y es un dato del Observatorio Europeo de Drogas. En línea general, reveste una de las primeras posiciones en Europa como consumidores, y son el 22% de los adultos entre los 15 y los 60 años han utilizado una sustancia en su vida, al menos una sustancia en su vida, y entonces es un número bastante importante. En relación al alcohol, digamos que en Italia son 10 millones las personas que son a riesgo de dependencia de alcohol, sobre una población de 60 millones. De esto, 1 millón son menores. A riesgo Alta la cifra. Muy alta. Es un dato que es increíble. Es un dato que ha salido ahora después de la pandemia de COVID, durante la pandemia de COVID, y ha dado una relevancia importante. Es un dato de la Sociedad Italiana de Alcohología. Eso es un dato que a nosotros también, que trabajamos en el sector, nos ha chocado mucho. No pensábamos a un problema tan gordo, eso, tan fuerte. Sí. Digamos que la cannabis es la sustancia más utilizada, como casi todos los países del mundo, y que hay recercas en Italia que dicen que el 34% de los estudiantes italianos han utilizado esta sustancia al menos una vez en el último año.
y el 21% de estos tienen habitudes de consumo de cannabis cotidiano, digamos, no lo podemos Ok. decir. Una cosa que me preocupa mucho en este momento en Italia es el número. En estos últimos años hay un trend muy elevado de muertes de sobredosis por heroína, en general. Ok. Se registra más de un muerto al día cerca en Italia por droga, que era un dato que había casi Por desaparecido. sobredosis, mira. Sí, sí, es importante decir que hay un monitoraje muy, muy atento sobre estos datos. Probablemente ahora se registran más datos, pero es un dato que nos deja un poco, que nos da un poco, nos choca también mucho porque un día por droga es mucho. En un país que ha hecho política de reducción de daño, que ha hecho una serie de actividades Ujú, importantes como hizo Italia en general como país. ujú. Con Esos son Breta, los consumos. sí, para la gente que nos está viendo en Latinoamérica, más allá de que sabemos que hay diversas sustancias, incluido el alcohol, como tú mencionabas. De hecho, en una de las conversaciones anteriores tuvimos la oportunidad de estar con Pablo Kurlander de Brasil, y efectivamente nos comentaba que ahí el tema del alcohol es mucho más relevante y más peligroso, digamos, en términos de consumo, que lo que es la cannabis. El tema es que en países como Chile y otros latinoamericanos se ha instalado el debate de la cannabis de manera política. Entonces, la idea es nosotros ir desmitificando, sacar los mitos, digamos, de esto. Ahora, en relación a Italia en particular, en el caso de la cannabis, desde la legalidad, ¿en qué punto está? ¿Está despenalizado el consumo? ¿Está regulado? ¿Cómo está el consumo de cannabis en Italia? Digamos que esa es una materia altamente, ahora en español no me sale el término, muy controvertida en este Ya, país, en el sí, sentido que tiene entiendo. un debate, creo que se comprenda, ¿no? Que Sí, tiene sí, sí, controvertida. sí, Es un debate, okay, es un debate que es activo desde los años 70 en este país. ya, La primera vez que se habló de legalización o se hizo un debate sobre la cannabis resale ya al 1973. ya. Entonces, en Italia el Partido Radical empezó ya una batalla importante sobre el consumo de cannabis, ya en Ujú, aquella, o sobre la despenalización y legalización de la cannabis. ok, Digamos es un tema viejo, pero es ya, estático. ya, o sea, no, Viejo que no ya, se mueve. No sé ok, explicarme. Que lleva 40 años debatiéndose y no se ha encontrado una cuadra en este país. Es de ahora, de estos días, un movimiento está recogiendo una serie de firmas para hacer un nuevo, lo que ya se hizo hace 20 años, un nuevo referendo sobre la legalización de la cannabis nuevamente, despenalización del consumo. Digamos que en términos general, la módica cantidad en Italia no es causas digamos, no es, ¿cómo se dice? No es, no tiene, la módica cantidad no es colpita, como se puede decir en español. Es, no sé, no tiene una punibilidad per legge. ya, correcto. È libere. Ujú. Fino a 5 gramos puedes contenerte una cantidad personal. No O me sea, igual entra el término. está regulado en ese sentido. Está bien. Ahora también en Italia, hace unos años, están abiertos unos centros por la cannabis light. Se puede vender y comercializar la cannabis con un THC inferior al 0,5% y está punido el despacho ¿cómo se dice en español? También el despacho significa la Sí, comercialización. los lugares de venta. Bravísima, la venta no es posible. Y entonces, digamos, appunto que por la cannabis es un debate que sigue desde 40 años y que todavía en Italia hay una confusión que no termina nunca. La cannabis
terapéutica y médica en algunas regiones es posible tenerla a través de una prescripción médica, en otras regiones no. Italia Ah, mira, funciona ya, a nivel gubernativo en manera, las regiones autonomías. Quiere decir que cada región, por la Constitución, puede emanar ley por su región misma. Por eso que no entiendo, está sí. regulamentada por la ley nacional, pero cada región puede hacer leyes específicas. Te entiendo, perfecto. Sí, o sea, en el fondo es como opera Estados Unidos, que también es, en Estados Unidos, como es federado, cada estado efectivamente tiene su propia normativa al respecto y Sí, tenemos distintas realidades. hay leyes cuadros que te dicen que hay que hacer así, y en este marco tú te puedes mover y hacer Perfecto, unas cosas porque hay la autonomía regional perfecto. que manda la Corte Constitucional y la Constitución al final. Si hay controversias, es ella que ¿Quién define? decide si una cosa es constitucional o no. Ahora, el debate sobre la cannabis, como te decía, es una cosa que llevamos desde largo tiempo, Mucho ya tiempo. muchos años, Ujú, sí, sí, sin tener sí, una gran solución. Es más una cuestión muy política, ¿no? Como casi en todos los países. Se sí, debate muy poco en términos científicos, se debate mucho en términos culturales y de filosofía o pensamiento. claro, ideología, Eh, eh, ideológico. Bravísimo, es muy ideológico, como Ujú, en muchos casos. sí, ok. Okay. Umbreta, y en este contexto que tú nos presentas respecto de Italia, ¿en qué orden podemos pensar que estaría la percepción de riesgo, sobre todo pensando en población tal vez juvenil, adolescente juvenil, más o menos, cómo es la percepción de riesgo respecto de la marihuana o de otras drogas? Digamos que la marihuana y la cannabis, creo como casi ormai en todo el mundo, en la población, sobre todo juvenil, ma anche adulta también, porque se lleva una historia muy larga, ¿no? La marihuana y la cannabis llegan da una tradición muy larga, ¿no? Nace con Ajá, los hippies, la gente que la fumaba y parece muy natural y todo muy bonito. Ahora claramente la percepción de riesgo es mínima, mínima. ok, ajá, Es un problema, la cannabis no es sentir una sustancia, es algo de ajá, muy normal, muy normal. ok, Eh, sí, digamos pero que la grande confusión es propio esa, ¿no? Antes la cannabis era un producto muy natural y la marihuana eran productos muy naturales, ¿no? Que venían de cultivaciones y tal. Hoy las cannabis que hay en el comercio ilegal son sobre todo sustancias muy químicas que no entienden nada de lo que eran en su, digamos, en su en origen, su ¿no? origen, exacto, sí, Sí, han sido sí, muy sí, sí, transformadas. sí, han sido muy transformadas, efectivamente, sí, eso lo sabemos, Y exactamente. esto es una cuestión que sea los adultos que los jóvenes no perciben en manera, ¿cómo se puede decir? ¿No? Es Claro, muy... te entiendo. Sí, ¿Entiendes lo que te quiero efectivamente, decir? al parecer los jóvenes, en particular adolescentes jóvenes, marihuana piensan que es una sola, que en el fondo es como, no tiene variante, no es trabajada y es todo lo contrario, como tú bien decías. Sí, claro, y muchos dicen, no, joder, cavolo, me la cultivo y basta, ¿no? Digo, per cui è un producto muy natural, me lo sé, hago mis plantas, hago mis semillas, los mismos semen que son vendidos online, la semencia que es vendida online, es una semencia que llega a un producto que es químico, que no es tampoco natural, y entonces con una Claro, serie de problemas muy gordos. No es natural eso, ¿no? Y muchos están convencidos, insomma, de hacer una cosa que es muy natural. Y entonces yo creo que tengo una percepción muy baja, muy demasiado, está demasiado ridiculizada, como se puede decir, como percepción, ¿no? Es una cosa muy sí, natural, la sí, natural, entiendo. creo, en este momento. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Un poco por el problema supuesto. que tenemos. Sí, no es muy distinto a lo que Además, ocurre en Chile, en realidad. además no está perfecto
la dependencia da cannabis no es percibida para nada. Las personas no, que fuman anche abitudinariamente, que fuman mucho, que a lo mejor tienen unas pautas precisas durante el día en la cual fuman, ¿no? Antes de dormir, antes de comer, la sera con los amigos, la noche con los amigos, y lo hacen muy periódicamente. Entonces, es un problema de dependencia porque repiten las mismas cosas en el mismo horario, no la perciben como tal. No tienen nada de percepción de riesgo que la sustancia es, de riesgo de tener una dependencia, porque no es tanto la sustancia el problema de la dependencia. Muy bien, pero no es una cuestión de sustancia, es una cuestión de comportamientos. Y entonces creo que esta parte sea muy sottovalutata, como se dice, Sobrevalorada. desestimada. Uh-huh. Bravísimo. Es la verdad que en Italia las personas que requieren tratamiento por cannabis es un número muy bajo en un pueblo de consumidores dependientes muy elevado. Ok. Ombretta, ahora en este escenario... Perdonar mi español porque estoy haciendo mucha dificultad porque los temas son interesantes, pero No, las yo palabras no agradezco de todas maneras y creo que la audiencia también va a agradecer el esfuerzo que está haciendo de transmitirnos en español, ¿no es cierto?, para el público latinoamericano, así que no, de todas maneras, no hay inconveniente, todo lo contrario, agradecidos por tu esfuerzo y disposición. Gracias, porque Oye, no es fácil, ¿no? sí, Gracias. sí. Ombretta, ahora en este contexto, este escenario, del punto de vista de la prevención, ¿qué hace el Estado, el gobierno? Bueno, ahora ya sabemos que está esta división también territorial, como tú decías, regional, que hay determinada autonomía, pero en términos generales, en este contexto de marco que decías tú delante, ¿qué hay en términos de prevención? ¿Cuál es la propuesta de prevención del Estado italiano? Digamos una cosa importante. Yo creo que a veces nosotros criticamos mucho, ¿no?, los sistemas, ¿no?, sanitarios nacionales, bueno, de intervención, y digamos, siempre nos estamos quejando, ¿no?, de lo que hay en el mundo. Bueno, Italia es un país que a nivel de welfare es un país que siempre ha fornido mucho sostegno a las personas que tienen problemas. Uh-huh. Y también ha hecho actividades de prevención muy importantes en términos sanitarios. Claro que nosotros en los últimos 10 años vivimos una crisis importante. Este país son 20 años que vive una crisis muy importante. Entonces, lo que yo veo, las actividades de prevención se han reducido muchísimo, ¿no? Se habla de poquísimos proyectos, poquísimas actividades, porque los fondos se han reducido. Pero, quiero decir, ci tengo a dire que en nuestro país es uno de un país que ha construido un sistema también en la dependencia muy importante, ¿no?, en términos de intervención en la dependencia y de prevención, que en este momento está corriendo el riesgo de perder todo lo que de bueno se había hecho hasta ahora. Esto es importante decirlo, ¿no?, porque siempre nos decimos, ¿no?, es claro que estamos subiendo la crisis que está viviendo este país en general, y entonces los fondos mano a mano se van cortando también en el sanitario, en las actividades que hacemos nosotros. Pero es un pecado porque tenemos una tradición importante y tenemos una historia muy importante en el ámbito de la intervención de las dependencias, así como en la prevención. Prevención se hace mucha. Italia es muy rica de asociaciones, entidades cooperativas que trabajan en el tercer sector y que comunque tienen muy elevado el nivel de intervención en la dependencia y de prevención. En términos de políticas, en este momento los fondos son pocos, los proyectos son pocos, son muy pocos. Digamos que llegamos a que los últimos 2 años han sido todavía más difíciles, porque con el COVID se han mencionado todas las intervenciones en términos de prevención. Sí, creemos que la prevención, pero que yo creo, por lo menos por la experiencia que tengo, llevo poco de años trabajando en esto, que tenemos que empezar a hacer una prevención más
general, ¿no? Todos cuando pensamos a la prevención pensamos a los chiquillos, a los adolescentes, aquella fascia, aquella, digamos, parte de la población que es claro que la que es más afectada o que cae antes en esta problemática. Creo que tenemos que volver a hacer intervenciones de prevención y educaciones también a los adultos, a las escuelas, a los profesores, a quien educa, porque creo que también esta parte sea verdaderamente fundamental para hacer algo de bueno en ámbito de prevención. Porque por muchas veces, a veces los proyectos de prevención se colocan o enfocan versus los estudiantes, los adolescentes, pero falta toda una red, porque es la comunidad que educa, no sé explicarme. Es Sí, algo que sí, nosotros te tenemos. entiendo perfectamente. Creo que tenemos que focalizarnos en una prevención que sea más multidisciplinar y que convolga más figuras, y no solo la de los jóvenes, que los proyectos de prevención en Italia se habían focalizado mucho ahora solo sobre la prevención juvenil y están fuera toda una serie de otras personas que intervienen en manera fuerte en la educación, en la crecita de los jóvenes, eso. Y Sí. que pueden ser ellos actores preventivos, como se puede decir, ¿no? Pueden hacer Sí, ellos esta parte. interesante. Mira, si bien entiendo, efectivamente tú apuntas a un abordaje multidimensional y con distintos actores, efectivamente. Claro, acá en Chile ocurre, por ejemplo, que el tema de la prevención y el tratamiento está situado en dos áreas y una de las áreas, de hecho, a nivel de lo que se llama acá subsecretaría, que es un organismo de gobierno, subsecretaría de prevención del delito. Entonces la prevención Ah, también suele ser de una perspectiva muy punitiva. ok. No, te fijas, y eso es Sí, reduccionista, sí, reduce el fenómeno. Entonces no es una perspectiva amplia como la que tú estás planteando en relación a que sea multidimensional con distintos actores y efectivamente asociado al tema formativo, que eso parte desde la niñez hacia adelante. Ujú. sí, digamos que claro que hoy la prevención a la población juvenil tendría que ser tratada no sobre la sustancia, yo creo, mas tendría que ser tratada sobre una cuestión de comportamientos, educación. Tendría que ser un poquito más amplia, porque los jóvenes de hoy, como hemos hecho, porque ahora muchas veces se dice los jóvenes de hoy, todas las generaciones han tenido sus problemas, sus dificultades, Claro, ujú. ¿no? Esos desafíos, ¿no? Yo creo que los jóvenes de hoy no sean peor de los jóvenes de ayer, ¿no? Es decir, cada momento te enfrenta con unos desafíos diferentes. Creo que, pero más que todo, la necesidad que tiene esta población en este momento, ¿no? Los jóvenes en este momento es de tener puntos de referimiento muy fuertes, figuras muy fuertes de referencia, Ujú. tienen que comprender un poquito más, habría que trabajar un poquito más o todo lo que son los comportamientos difíciles que puedes, con los cuales te puedes enfrentar en la vida, ¿no? Que las drogas es uno de aquello. Claro, Tenemos exactamente. un montón de estímulos en este momento por estos jóvenes, ¿no? Forse, invece de volver a pensar ¿cómo se puede decir? A la prevención sobre las drogas, habría que pensar una prevención un poco más amplia, Ujú. que daría herramientas para tener un poquito de fuerza Claro, para saber autonomía. gestionar, bravísimo, autonomía de comportamientos, que es Ujú. un poco, ¿no?, lo que luego es más la dependencia, porque es un comportamiento que puede ser aplicado a la sustancia como a millones de otras cosas, ¿no? Perfecto, No andría exacto. tanto por compartos, no sé si me explico. Sí, absolutamente, absolutamente, sí, sí, sí. Hombreta, bueno, mira, esto es parte de lo que queríamos efectivamente conversar contigo, hacerte las preguntas a partir también de lo que ya habíamos conversado con otras personas y con otras que vamos a seguir conversando, ¿no? Próximamente estaremos con Portugal, estaremos probablemente con México, con Estados Unidos, Canadá, de modo de hacer una panorámica global con personas que están en el tema efectivamente, más allá de cualquier mito que hay en torno a esto. Hombreta, antes de finalizar, ¿hay algo que quisieras eh,
añadir, que quisieras sumar, que sientas que se te quedó ahí pendiente. Bueno, yo creo que la dependencia, yo creo que las personas tendrían que pensar en la dependencia como qualcosa de muy, purtroppo en su normalidad de muy normal, no sé si consigo explicarme perfectamente, pero creo en algo de muy normal, porque las dependencias, todos nosotros de cerca o de lejos la hemos vivido, ¿no? Hemos tenido en familia a alguien que ha tenido este problema, que sea por la droga, que sea por el alcohol, que sea por el tabaco, que sea por comportamientos diferentes. Creo que el trabajo grande que hay que hacer es quitar un poquito de estigma verso la persona toxicodipendiente para poder veramente ¿cómo se dice? Abordar este problema en la manera justa, quiero decir, Entiendo, sin sí, preconceptos y sin preconceptos, y a través de verdad de una limpieza de medida, ¿cómo se puede decir?, de visión importante. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para entender que la dependencia es un problema normal en su normalidad. No sé si he sí, te entiendo. conseguido. Sí, bueno, además es un tema de salud pública. En español es difícil de Sí, explicar, ¿no? pero es un tema de salud pública, ¿no es cierto? Es un tema de derechos humanos, efectivamente. Y es un tema de comprensión y Y claro, de comprensión de la de gente. abordar sin prejuicios. Bravissimo. El prejuicio creo que no ayude a cambiar algo que se puede cambiar en la vida. Exacto. Eso. Porque Exacto. la primera barrera es muy difícil de pasar el prejuicio. Creo que esta parte sea muy importante por poder hacer algo de bueno en la dependencia. Ok, perfecto. Hombreta, bueno, nuevamente reitero el tremendo agradecimiento por tu tiempo, por tu disposición y por el esfuerzo que haces de compartirnos en español estas reflexiones y estas respuestas para que nuestras amigas y amigos que van a revisar, digamos, esta cápsula, ¿no es cierto?, esta entrevista, puedan comprender, digamos, y tener una visión de lo que está ocurriendo en este minuto en Italia en relación al tema que estamos revisando. Muchas gracias, Hombreta, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias.